estamos en contacto telefónico con el doctor Marcelo Peretta, es una de las personas que va a estar o está como candidato a legislador allí en Cava. Para conocerlo un poquito más a Marcelo Peretta, bueno, es una persona que perteneció, y me puede corregir, ¿no? Si estuvo o no con el equipo de Patricia Bullrich, fue una de las personas que también medió para que en algún momento se reunieran Javier Milei y Patricia Bullrich en aquel momento ya en lo que era la candidatura a presidente, ¿no? Por parte de Javier Milei. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buen día. Gracias por atendernos. Elvio Yampa lo saluda aquí de la provincia de Jujuy para La Brújula. ¿Cómo anda? Gracias por llamar, Félix. Mire, hagamos un resumen de esta pequeña introducción que usted bien hizo. Sí. Yo fui precandidato de Patricia Bullrich hace 2 años, pero a veces los políticos son egoístas, dan la espalda, lo mandan a uno a caminar la ciudad, como fue el caso de ella, ¿no? Sí. Y después se olvidan. Claro. Te usan, los políticos te usan, esa es la verdad. Inclusive yo le presenté a Javier Milei, pero después, bueno, ahora están trabajando en el mismo partido, en el mismo espacio político, pero no, se olvidan de los amigos que, bueno, honestamente fuimos quien empujamos su candidatura, quienes los votamos, quienes creímos que iban a hacer mejor las cosas, pero bueno, como no las hicieron, nosotros constituimos nuestro propio partido y estamos compitiendo en las elecciones del 18 de mayo, ahora aquí en la legislatura porteña, en el Congreso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un cargo con propuestas concretas más allá de la ideología, que tienen que ver con bajar el precio de los medicamentos, conseguir más trabajo registrado, mejorar la seguridad, achicar el Estado que se está gastando mucho, llevar justicia a los perjudicados de la pandemia, en fin, temas concretos que requieren soluciones concretas para los porteños. Para que la gente también pueda entender un poco esta candidatura, usted representa el partido Remedios para Cava, ¿no? ¿Así se denomina? Correcto. Ajá, bien. Doctor, bueno, ¿cómo ve de cara a estas elecciones legislativas allí en Cava? Hay muchos nombres, ¿no? Cada partido, cada frente ha puesto a lo suyo también, no sé, lo tienen a Dorni, a los Penato, a Larreta, ¿no? Entre tantos otros. Se ha nacionalizado la campaña. Claro. Los diputados nacionales han bajado a la ciudad, quieren competir, en realidad quieren mantener un puesto público, ¿no es cierto?, porque no se resignan a perder. El caso de Larreta, que dice que vuelve porque hay olor a pis, fíjese, olor a pis quedó porque él, los últimos 2 años de su gestión, se dedicó a hacer la campaña presidencial y no atendió nada de la campaña en la ciudad. Con la plata de los porteños pagó la campaña presidencial. Entonces, si no se la limpia, si no se la mantiene, si no se hacen las obras que tiene que haber, obviamente tiene olor a pis. Es más, le diría, no solamente tiene olor a pis, tiene olor a caca la ciudad de lo mal mantenida que está, ¿no? Y eso se soluciona con una mejor frecuencia de limpieza, de tratamiento de residuos, y él fue el responsable también con los Penatos, porque los Penatos vienen también del mismo partido, inclusive algo que no se dice, que distorsiona la realidad. Los Penatos es diputada por la provincia de Buenos Aires y se viene a hacer acá legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no respetando los distritos, le da lo mismo. No solamente no va a asumir, porque ella es diputada nacional y le quedan 2 años más de mandato, y va a preferir ser diputada nacional antes que legisladora porteña. O sea, se burlan de los porteños porque se hacen votar y después no asumen, son candidaturas testimoniales, pero son los responsables de que la ciudad esté sucia, que esté insegura. ¿Sabe por qué está insegura? Porque los Penato y Larreta se encargaron de no remunerar ni capacitar adecuadamente a la policía, no solamente no respaldarla en las decisiones que tomaba cuando encarcelaban a un delincuente o detenían a un delincuente. Entonces es obvio que proliferaron los narcotraficantes, los delincuentes, los asesinos.
tenemos la tasa de delincuencia más alta del país aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, algo que se quiso tapar durante mucho tiempo, pero hoy se expresó. Entonces yo voy a volver a capacitar a las fuerzas de seguridad, a remunerarlas adecuadamente, a fortalecer su obra social, porque también son trabajadores que necesitan ser atendidos en sus necesidades salariales y de salud, y respaldarlos principalmente cuando encarcelen y detengan delincuentes y se anticipen al delito, y no sumariarlos como hace la Reta, los Penatos y todos los que hace 18 años están gobernando la ciudad, en complicidad con el kirchnerismo, porque digamos también que Santoro que se presenta ahora como el reemplazo, como la novedad, y ha sido el gran amigo de Alberto Fernández, que nos llevó a la crisis más grande que tuvo el país y al peor gobierno de la historia, no solo por la inflación y la economía, que fue una destrucción total, sino también por el pésimo manejo de la pandemia, que dejó 30.000 muertos más, considerando el promedio mundial de muertos respecto de los países que hicieron bien las cosas, y nosotros estamos entre las que le hicieron mal, ¿no es cierto? Entonces fíjese usted que no solamente usan a la legislatura porteña para posicionarse, para abusar de lo que la ley establece, porque pasan por arriba, sino que son parte del problema. O sea, ellos son lo viejo y las razones por las cuales la ciudad está mal. Entonces yo le pido a la gente que tenga en cuenta estas nuevas propuestas que nosotros tenemos del Movimiento Plural. Remedios para Cava se llama nuestra lista, porque bueno, en mi carácter de farmacéutico, digamos, y el farmacéutico es, digamos, un llevador de remedios, de soluciones. Bueno, así la hemos identificado en nuestra lista, y vamos digamos, a bajar el precio justamente de los medicamentos, a llevar una mejor gestión de salud, a achicar el Estado para que no esté sobredimensionado, bajar los impuestos. Esta gente que yo he mencionado se ha cansado de decir que va a bajar los impuestos y ninguno lo bajó. Yo voy a eximir de la BL a los 800.000 porteños jubilados, que pobrecitos, este gobierno nacional en este caso le ha vetado el aumento, que eran unas migajas, y sin embargo le ha pasado motosierra a los jubilados, le ha pasado motosierra a los trabajadores, que le ha puesto techo en las paritarias. O sea, no tiene nada de liberal el gobierno de Javier Milei. Entonces, todo eso nosotros lo estamos explicando en la campaña, lo estamos explicando en los recorridos que estamos haciendo, lo estamos explicando en las notas periodísticas como esta, porque yo le agradezco que nos dé esta oportunidad, porque la gente tiene que empezar en algo nuevo, en algo distinto, en algo que corrija lo mal que se está haciendo. Porque es obvio que la solución no puede venir de quienes provocaron este problema, que son los nombres que yo acabo de mencionar. Y Adorni, que es el vocero del presidente Milei, bueno, está claro que la economía no está funcionando, la inflación no está bajando, el riesgo país que ellos decían que se jactaban de que bajaba volvió a subir, y nos están endeudando cada vez más. Recurrieron al Fondo Monetario Internacional. Algo que Macri hizo a los 3 años, él lo hizo al año y medio. O sea, estamos frente a gente que cree que puede manejar la economía como un casino, como una timba financiera, cuando de esta se sale produciendo y trabajando. No abrieron empresas nuevas, no estimularon la instalación de empresas nuevas en la Argentina. ¿Cómo vamos a producir trabajo? Doctor, ¿qué tal? Los saluda David, el otro locutor del programa. Hola, David. A ver, mi pregunta, bueno, estamos llamándolos de Jujuy, Cava, ayer acabo de estar en Cava y realmente se necesitan muchas cosas que hay que poner sobre la mesa y charlarlas, porque bueno, muchos arribamos a ese lugar y hay que hacer un montón de arreglos, ¿no? Pero hoy un legislador o un legislativo, ante este nuevo escenario político, o al actual escenario político, ¿qué es lo que debe tener para que la gente pueda votarlo, ¿no? Porque esa es la clave. Había un tiempo donde si vos eras parte de la marea verde, te beneficiaba, o si estabas a favor de la ideología de género, te beneficiaba.
Hoy por hoy ha cambiado eso por la batalla cultural, tal vez no. ¿Cuál va a ser el perfil que va a votar la gente? ¿Qué es lo que ustedes anticipan en la parte legislativa? Yo entiendo que la gente se volcó a la derecha, se volcó a la ola azul, a creer en Dios, en las distintas religiones, a creer en la importancia de la familia. Antes que el trabajo está la familia. Yo al menos soy un ferviente creyente en ese principio, ¿no es cierto? Y eso va a ser lo que mayoritariamente haga el porteño o vote el porteño. Esto de la ideología de género fue un engaño para muchas generaciones, para jóvenes principalmente, que en lugar de estimularlos a estudiar y trabajar y hacer realidad sus sueños, le dijeron que tenían derecho a no tener en cuenta la biología. Y eso no existe, eso es una mentira. Entonces, hoy la gente piensa distinto, hoy hay toda una vuelta a las ideas básicas de la familia, de quien cree en Dios. Es un ejemplo porque cree en la religión y lleva adelante la palabra de Dios, o por lo menos la escucha y la tiene en cuenta, ¿no? Y creo que eso se va a discutir. Y principalmente, más allá de eso, es lo prioritario, lo familiar, ¿no? Pero principalmente se va a evaluar si puedo conseguir trabajo o no. En la ciudad de Buenos Aires, a la que usted me dice que ayer ha estado y ha visitado, habrá constatado seguramente que no se consigue trabajo, no se consigue empleo. En la ciudad más rica del país no se consigue empleo. La gente se cansa de tirar currículums por distintos lados y no consigue trabajo. Hay changas nada más. Entonces yo quiero terminar con las changas y devolverle a los porteños el trabajo registrado. ¿Cómo? Facilitando la habilitación de las empresas. Hoy habilitar una empresa, un comercio aquí en la ciudad de Buenos Aires demora entre 6 y 8 meses. Es un disparate. En un par de semanas se puede estar habilitando porque hoy todo es online. Y llevando un inspector y sí, chau, a trabajar, a abrir comercio, a abrir la empresa, a contratar personal, a fabricar y vender, a ganar plata, a pagar sueldos. Y así se funciona la economía, ¿no es cierto? Entonces yo quiero rápidamente habilitar, simplificar las altas y bajas. Si por alguna razón te va mal en la empresa, cerrar rápidamente. No como hoy, que es muy difícil cerrar, que te comes un juicio laboral, que estás preso de una situación de la cual fuiste víctima, porque encima que te fundiste y no te fue bien, estás por varios años atendiendo un juicio laboral. No, conmigo se simplifica, así se da de alta el trabajador que empieza a trabajar, pero si no funcionó el comercio, la empresa, la industria, se cerró y listo, el trabajador se dio de baja inmediatamente. Mientras estuvo activo, todos los derechos. Mientras cerró, se acabó. Entonces, creo que tenemos que entender también y, por supuesto, tener un seguro, como marca la ley, hasta tanto consiga otro empleo. Pero eso es lo que tenemos que entender como ciudad moderna que aspiramos a ser. Porque esa es la forma de conseguir empleo auténtico, genuino, porque si no, ese empleado no va a conseguir trabajo. El Estado tiene que subsidiarlo, tiene que darle un plan, tiene que darle una beca, no le alcanza porque siempre es insuficiente, ese se resiente porque dice esto no me alcanza para nada, y ahí vienen los Grabois de la vida, los Beliboni, se aprovechan, se abusan de ellos, los organizan supuestamente para estar mejor, pero en realidad no están usando porque los condenan a ser pobres. O sea, la ideología del pobrismo ha fracasado en la Argentina, y hoy entiendo que hay una ideología del esfuercismo, si se quiere, si vale la palabra, si vale la silogía, que tiene que ver con la cultura del trabajo, volver a la cultura del esfuerzo, volver a la cultura del estudio, salir de los chicos que ni estudian ni trabajan, a los chicos sí estudian y sí trabajan, o sea, sí hacen realidad sus sueños, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que creo que está esperando el porteño. Aspiramos que los 2,5 millones casi de porteños que van a votar el 18 de mayo tengan en cuenta lo nuevo, escuchen las propuestas, no se dejen engañar por lo viejo que ya fracasó, que son los responsables, todos estos nombres que yo acabo de dar, son los responsables de la debacle de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que vean lo nuevo, que nos den una oportunidad a lo nuevo,
que yo nací acá en la Ciudad de Buenos Aires, conozco la Ciudad de Buenos Aires, vivo acá en la Ciudad de Buenos Aires, estudié acá en la Universidad de Buenos Aires, o sea que nadie me va a contar lo bueno y lo malo que tiene esta ciudad. Por tanto, estoy preparado para llevarle los remedios o las soluciones que necesitan los porteños. Doctor, ¿qué cosas puede aprobar de lo que se está haciendo desde el Ejecutivo actual? Y es dialoguista, bueno, porque por muchos años también el votante ha tenido que sufrir la grieta y continuamente polarizar, y creo que es la estrategia política de armar enemigo y amigo, y entonces a veces te dejaban o borraban del mapa al resto de los candidatos, ¿no? Porque al final instalaban dos o dos facciones y después el resto quedaba a la mitad, ¿no? Entonces, hoy, ¿cómo ve eso y cómo espera actuar usted de su parte? Bueno, a mí no me gusta la grieta porque la grieta es un negocio para los que participan de la grieta, ¿no es cierto? Entonces, como bien dice usted, se pelean dos y los demás miran de afuera y tratan de elegir a alguno de los dos. Eso es algo que la política en el mundo llevó adelante, pero me parece un error, y mucho más para una elección legislativa. Puede haber grita para una presidencial, pero no para una legislativa. Pero bueno, los grandes partidos van a tratar de hacer eso. Bueno, el mensaje para la gente es que no se deje engañar. A mí me gusta hablar, por supuesto, de hecho tengo diálogo con todos los candidatos, pero no comparto sus ideas y por eso participo en política y se los digo. Y a veces debatimos públicamente, en los pocos debates que hay, no hay suficientes debates, y cada uno esgrime sus propuestas y critica lo que le parece que tiene que criticar, y eso es la política, ¿no es cierto? Ni este Boca River que tratan de hacer, pero tampoco ese consenso, porque tenemos que consensuar. Mira, cuando veo un par de políticos que te dicen vamos a consensuar, te van a joder, porque van a consensuar para que a ellos les vaya bien, para que a ellos les siga, nadie les toque su negocio o su área de acción, y a la gente se jode. Entonces, cuando hay que consensuar algo, habrá que consensuar. Cuando hay que dar pelea por un tema, hay que dar pelea. En Estados Unidos, después de 40 años, volvió a prohibirse el aborto. Esto fue discutido y debatido, y se entendió que es mejor priorizar la vida. Bueno, y de ahí había una pelea importante, ¿no es cierto? Con lo cual las peleas hay que darlas en todas las áreas. Quienes creyeron que tienen que ir en un sentido tienen que pelear y tienen su derecho, y quienes creen que tienen que ir en otro sentido tienen que pelear y también tienen su derecho, y la sociedad va eligiendo, le va dando estas mayorías circunstanciales para llevar adelante. Pero le diría, eso es como en términos generales, en lo social, la necesidad hoy de la gente es bajar el precio de los medicamentos, es conseguir un trabajo, es salir a la calle y volver, y que no te maten, que no te violen, que no te roben la cartera, la billetera o el celular, como pasa acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que Porteño quiere es bajarme el precio de los medicamentos y la prepaga, Marcelo, me le dicen en la calle, en las recorridas. Conseguime un trabajo formal, un trabajo registrado, no changas. Entonces, acepto lo que tengas que hacer porque yo tengo un trabajo registrado. Remunerar bien a la policía y que me respalde, y que tenga armamento no letal, pero que me defienda. No puede ser que yo salga de mi casa y tenga miedo de salir o tenga miedo de no volver. Bueno, con esos 3 o 4 cosas, y por supuesto memoria, a un minuto para también explicar, memoria con lo que pasó del 20 al 22, del 2020 a 2022, donde 30.000 argentinos fueron perjudicados por la pandemia, por la mala gestión de la pandemia. Hoy se descubrió que están aumentando los casos de autismo por el mal manejo de la pandemia. Bueno, yo quiero llevar a un juicio colectivo a todos los responsables de esa época, a todos los infectólogos que dicen y que están fuertemente vinculados a la industria farmacéutica para vender más medicamentos, vacunas o productos que a veces no tienen la evaluación suficiente,
en perjuicio de la gente. Yo quiero ser quienes lleve justicia y tranquilidad a los que perdieron familiares y ni siquiera los pudieron despedir. No hay que olvidar lo que pasó en la pandemia porque fue muy dramático, muy perjudicial y fue un negocio para algunos laboratorios, para algunos infectólogos y para algunos medios de comunicación y para algunos políticos principalmente que se enriquecieron en perjuicio de la gente. Entonces no hay que olvidar eso para que no vuelva a pasar. Así como lo está haciendo Trump en Estados Unidos, así como lo está haciendo Kennedy, el ministro de Salud de Estados Unidos, yo quiero hacerlo aquí en la ciudad de Buenos Aires y después en todo el país. Doctor, a ver, nos hemos cansado de ver cómo los políticos toman causas nobles y tratan de hacerlas jugar en su beneficio, en su interés, ¿no? Pero creo que hay una causa noble que es precisamente los jubilados y bueno, lamentablemente todos hemos visto cómo todo quedó turbio por las intervenciones políticas que no fueron las más acertadas desde nuestro punto de vista, pero hay un escenario donde el jubilado argentino pueda estar mejor. ¿De qué depende? Porque bueno, también la mirada profunda, ¿no? De saber que no todos hicieron la misma manera de aporte, todo lo que hizo el gobierno anterior y cómo muchos entraron también a ser jubilados, ante los que realmente trabajaron, hicieron su aporte. En esa mirada profunda, un poco abarcativa, ¿qué escenario puede plantear para los jubilados en esta Argentina de hoy? Bueno, por supuesto que hay que volver a un sistema justo, ¿no es cierto? Que el que aporte se pueda jubilar y no demagógico, donde el que no aportó se jubila. Eso está claro porque así se han encargado de vaciar las arcas o usar la plata del ANSES para otra cosa en lugar de que sea para pagar los salarios o las jubilaciones de los trabajadores pasivos, ¿no es cierto? Eso hay que reorganizarlo porque si no, en los próximos años nos vamos a quedar sin jubilaciones. Eso es un dato de la realidad, ¿no es cierto? Eso como un orden general. Ahora, ¿qué hacemos con las personas ya jubiladas? Tenemos que darle mejor atención. No podemos bajarle la cobertura de los medicamentos. No podemos hacerle pagar a la obra social del PAMI los medicamentos más caros o las prestaciones médicas más caras respecto de otras obras sociales. Tenemos que gestionar mejor, que licitar anticipadamente. No podemos negarle un haber mínimo básico que le permita llevar adelante comprar la comida, los gastos en salud que son altos, pagar un alquiler. Bueno, yo aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires justamente me voy a ocupar de los 800.000 jubilados porque sé que sufren, porque al ser farmacéutico los jubilados principalmente visitan la farmacia, entonces conozco qué piensan, qué quieren, qué necesitan, mejorar la atención de la salud, adelantar los turnos que las tienen bastante demorados, acelerar el acceso a medicamentos, reponiéndole la cobertura que tenían del 100% y bajando el precio, por supuesto, para que los copagos sean los más bajos posibles. Y eso se puede hacer porque con una mejor gestión del PAMI, es más, vamos a pedir a la Nación que nos dé el PAMI acá para los porteños, o sea que como la Nación quiere entregar la educación y la salud a cada una de las provincias, vamos a pedir que nos dé lo proporcional que corresponde al PAMI de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así lo manejamos nosotros. Lo vamos a manejar mucho mejor, lo vamos a gestionar mejor, no le vamos a pijotear en medicamentos y en prestaciones médicas o bioquímicas, odontológicas y de todas las de salud. Y aparte, lo vamos a eximir de la ABL, porque si no pagan el ABL, lo usan en consumo. Es decir, todo lo que el jubilado no ahorra por definición, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está en una etapa de la vida donde lo disfruta, lo gasta, consume, compra, si puedes, sale con sus nietos, va al cine, lo que sea, ¿no? Y eso dinamiza la economía. Entonces, ¿para qué vamos a obligarle a pagar un impuesto que va a la burocracia estatal y se la queda la casta política con asesores, ministros, secretarios, choferes y
y que no llega a la gente. No, que no paguen impuestos, que eso le vaya al bolsillo y que se lo gasten. Y el Estado lo tenemos que dividir a la mitad. Quiero la mitad de ministerios, la mitad de secretarías, la mitad de direcciones, subdirecciones, la mitad de asesores, choferes, y tengamos un Estado más chico, pero más eficiente. Hoy el Estado de la Ciudad de Buenos Aires es muy ineficiente, es tan grande como el Estado Nacional, es costoso de mantener y no sirve porque si la conclusión y hay, digamos, coincidencia en todas las agrupaciones políticas, que la ciudad está sucia, que la ciudad está insegura, que no presta un buen servicio de salud, que no se consigue trabajo, bueno, está claro que este Estado no sirve y hay que cambiarlo. Entonces yo propongo llevar a la mitad la cantidad de ministerios, secretarías, subsecretarías y direcciones, y eliminar la figura del comunero, que no sirvió, no rindió su efecto, cobra 2/3 del salario de un legislador, que es de 6 millones y pico, para no hacer nada, porque cuando lo vas a ver no te soluciona ningún problema. Entonces, bueno, mejor que se ahorre esa plata y la responsabilidad la asumen los propios legisladores a razón de 4 por comuna y 60 legisladores, o sea que 4 por comunas atienden las 15 comunas, se resuelven y como pasa en Londres, cada legislador tiene asignado determinados barrios y entonces el ciudadano, si tiene que reclamar algo de su barrio, va a ver a su legislador, que tiene prioridad en atenderlo. Y así se resuelven más directamente las cosas, y no como acá, que no sabes a quién ir, que le pedís una entrevista y no te la da, que la secretaria te dice para qué y te pide un montón de cosas y te dice sacar turno y después no te atienden y te pide un empleado te atiende un empleado del empleado, alguien que no tiene poder de decisión, y te dice que sí te escucha y no te escucha, que te va a resolver y no te resuelve, y todos cobran del dinero público y el contribuyente no recibe beneficios, al contrario, solo perjuicios. Así que bueno, hay que revertir todo eso, una nueva ciudad se puede hacer, y yo estoy dispuesto a enfrentar a la corporación política, a la corporación empresaria, a la corporación farmacéutica, a la corporación sindical. Yo vengo del sindicalismo y hay que hacer una revolución sindical también en nuestra área, y bueno, todo tiene que ser así para estar mejor, ¿no es cierto? Porque es la única forma de recuperar la ciudad y el país. Ujú. Lo último de mi parte, doctor, en cuanto a la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnología Sanitaria, muy largo el nombre, ¿no? Pero ¿qué opinión le merece? Y por último también preguntarle acerca del colega Juan Castineiras. Puse en un tuit, la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria es una agencia política, discrecional, que va a hacer que algún laboratorio que tenga poder de lobby llegue al ministro de Salud de turno y apruebe sus medicamentos. Los medicamentos en la Argentina se tienen que aprobar en el ANMAT, así como en Estados Unidos se aprueban en la FDA. Y si el ANMAT no tiene hoy personal, bueno, que los contraten. Si no tiene evaluadores, que los contraten. Con la excusa de que el ANMAT no tiene evaluadores o no tiene suficiente personal, dicen, bueno, queremos una nueva agencia. O sea, fíjense ustedes, un gobierno liberal que duplica el Estado, duplica los estamentos del Estado para hacer algo que está claro que lo tiene que hacer el ANMAT, quien evalúa la efectividad, la seguridad y la capacidad o la decisión de cubrir a través de la seguridad social ese medicamento, porque es mejor cubrirlo por la seguridad social, por su efectividad y seguridad, que no cubrirlo porque si la gente no accede a ese medicamento podría perjudicar su salud. Lo tiene que hacer el ANMAT. Sin embargo, crean esta estructura totalmente discrecional, que el ministro de turno va a levantar o bajar el pulgar según le guste, y eso no sirve. Nunca sirvió eso. Por eso, si se quiere bajar el precio de los medicamentos, si se quiere estudiar bien, por supuesto hay que estudiar muy bien la efectividad y la seguridad de los medicamentos, a punto tal que durante la pandemia se aprobaron o se utilizaron una cantidad de medicamentos que no estaban suficientemente estudiados y no se garantizaba si eran efectivos o seguros. O sea, que miren, eso es necesario hacerlo, pero lo tiene que hacer el ANMAT, no este invento político al cual van a acceder aquellos que tengan capacidad de lobby. Entonces, eso es lo que es la Argentina.
siempre toma atajos y en vez de resolver los problemas los agrava. Y el compañero de ustedes, periodista, Juan Cruz Castiñeras, lo conozco muy bien, es un joven periodista, muy dedicado y a punto tal que está muy comprometido con las necesidades de aquí de los porteños, que lo he invitado a integrar las filas de nuestro partido y ha aceptado gustosamente ser candidato para estas elecciones. O sea que tienen un colega periodista en nuestras filas del Movimiento Plural de los Remedios para Cava, que va a llevar justamente todo lo que necesita la gente para hacer que el periodismo mejore. El periodismo también tiene que mejorar, tiene que evolucionar, tiene que entender que le tiene que ser fiel a su público y no a su sponsor. La publicidad existe, por supuesto, pero no tiene que, disociar la objetividad o hacer perder la objetividad del periodista. El periodista le tiene que ser fiel al oyente, al televidente o al que lo está siguiendo. Y eso es un valor que en los últimos años se ha perdido. Bueno, y Juan Cruz va a ser seguramente una voz para volver al periodismo independiente, al periodismo auténtico, que la Argentina, por supuesto, necesita. Doctor, como siempre, le agradezco mucho por habernos atendido en este horario, así que le mando un abrazo, gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego.